Hola, hoy quería hablarles de un tema que es la calidad de gerencia. Probablemente cuando termine mi charla pensarán, bueno, la verdad que no aprendí nada. Pensarán, todos estos conceptos ya los sabía. Lo que sí espero es ayudarlos a ordenar esos conceptos que ya sabían, ¿no? En un framework, en una arquitectura de qué es ser un buen gerente, sobre todo un buen gerente de personas. Hicimos un trabajo muy amplio en PepsiCo analizando qué era ser un buen gerente, cuáles son los atributos de ser un buen gerente. Y creo que si a la mayoría de ustedes les pregunto qué es ser un buen gerente, probablemente podrían contar qué significa ser un buen gerente y manejar gente, etcétera, pero creíamos que era importante también tener un modelo muy simple, un modelo bastante accionable y básico de qué significa ser un buen gerente. Y es un modelo que sirve para gente que es gerente por primera vez y va a manejar gente, pero que aplica para cualquier gerencia, para cualquier mando medio, inclusive para líderes senior de la organización. Tienen que realizar lo que yo llamo los 2 roles y las 8 tareas de un buen gerente. La otra cosa que creemos que es muy importante es al final la gerencia es como ese núcleo clave que une toda la organización. Si tenemos buena calidad de gerencia, vamos a tener una organización más sana y una organización más alineada. Por otro lado, si tenemos buena gerencia, lo que hemos notado es que cuando mejora la calidad de gerencia, el engagement aumenta correlativamente. Realmente es uno de los drivers principales de engagement, es la buena gerencia. Por eso les voy a contar un modelo, como les dije, es muy simple, probablemente les resulte que todo esto ya lo escucharon, pero espero que la manera en que está estructurado sirva para hacerlo más accionable. El modelo no es sofisticado, es muy simple, pero creo que en la simpleza está el valor del modelo, ¿no? Entonces, entrando en el concepto del modelo, básicamente tenemos 2 roles para la gerencia. Un rol es alinear objetivos y asegurar que podemos cumplir los objetivos de la organización. Y el segundo es la gestión de la gente. Son 2 roles que están constantemente interlazándose, pero es lo que le pedimos a un gerente, que pueda alinear objetivos, desarrollar proyectos y a su vez gestionar a la gente. Y para cada uno de estos roles hay 4 tareas en cada uno que las voy a ir explicando. Cuando nos referimos a alinear a la organización, hay 4 tareas claves que tiene que hacer un gerente y son bastante básicas. La primera es fijar dirección. Y por fijar dirección no me refiero a hacer la evaluación de desempeño anual ni fijar objetivos, sino en el sentido más amplio de fijar la dirección hacia dónde va el equipo que trabaja para uno. Implica también entender la estrategia de la organización y llevarlo a tareas cotidianas. Pero fijar dirección, sobre todo en un mundo tan volátil y tan cambiante, es fijar dirección constantemente, ¿no? Creo que uno de los roles más importantes de un gerente es indicar al equipo hacia dónde tiene que ir y cómo las distintas prioridades que se van fijando tienen que ir cambiando y el gerente tiene que ir marcando esa dirección de qué es importante y qué no es importante en cada una de las etapas del momento. También creo que los sistemas de gestión de desempeño anuales son obsoletos y lo que fijamos a principio de año probablemente en diciembre nos los olvidamos. Por eso creo que fijar dirección es quizás uno de los elementos más importantes para la gerencia. Una vez que fijamos dirección, sin duda la segunda tarea es asignar recursos, ¿no? Asignar recursos monetarios, tiempos, personas, etc. Y también es algo que es muy dinámico. Ninguna de estas tareas se hace una sola vez y se termina, sino que son roles y tareas dinámicas constantemente. Por eso el gerente tiene que estar constantemente viendo si los recursos que asignó al equipo son los recursos adecuados o no, o si tiene que ir cambiando la asignación de recursos y evitar que haya cuellos de botella. El tercer elemento es lo que llamamos remover obstáculos. El rol del gerente, al tener una visión más amplia de lo que está sucediendo, es la persona que puede remover obstáculos en la gestión de las tareas. Fundamentalmente es la persona que tiene que detectar esos obstáculos, tiene que removerlos, tiene la habilidad de conectar a las distintas personas de la organización para remover esos obstáculos
y también es la persona que tiene una visibilidad más amplia y tiene esa capacidad de remover los obstáculos. Y el cuarto rol es el rol de gestionar proyectos. Básicamente, al final, un gerente lo que tiene es gestiona tareas o gestiona proyectos, y al gestionar proyectos lo que genera son fechas claves, tiempos, y en el diálogo con su equipo es donde tiene que constantemente estar monitoreando que estos proyectos se van realizando a tiempo. El otro rol relacionado con gestionar proyectos es intervenir cuando hay gaps de performance. Cuando hay un gap de performance es el gerente el que tiene que entrar y ayudar a gestionar ese gap de performance, ¿no? Entonces, para sintetizar el primer rol, que es alinear objetivos, es fijar dirección, asignar recursos, remover barreras y gestionar proyectos. En paralelo, cuando el gerente está realizando estas tareas de alineación, tiene una tarea de desarrollar a sus equipos. Y acá también encontramos 4 tareas claves que tiene que hacer el gerente. La primera es entender cuáles son los engagement drivers, o cuáles son los drivers de compromiso de su equipo. Y es muy importante aquí un elemento que es que todos tenemos distintos triggers de motivación, que esos triggers de motivación cambian con el tiempo y que constantemente el manager tiene que entender cuáles son esos factores de motivación en su equipo. Probablemente cuando entramos en una organización y somos jóvenes, queremos tener una buena organización que sea una buena marca, poder aprender rápido, poder desarrollarnos, pero a la medida que vamos progresando en la compañía, nuestros triggers de engagement van cambiando. Puede ser que nos casemos y necesitemos más seguridad en el trabajo, etcétera, etcétera. Entonces, es muy importante que el manager entienda que los triggers de motivación y engagement de su equipo no solamente son distintos para individuos, sino que van cambiando con el tiempo. Una vez que se entienden los triggers de engagement, el segundo rol es ayudar en el desarrollo, ¿no? Y creo que acá el manager tiene que hacer a su vez 3 cosas. Uno es tener un diálogo muy simple y muy concreto con su equipo de hacia dónde quieren ir en la carrera, ¿no? Y esto también son procesos dinámicos, no son procesos que sugiero que se hagan una vez al año, sino que es un diálogo constante. Entonces, una vez que establecen hacia dónde quieren ir las personas, tiene que haber un diálogo muy honesto y muy abierto de cuáles son las fortalezas y las áreas que tiene que desarrollar la persona. Una vez que están definidas esas áreas, es el rol del gerente de buscar las herramientas para que esas tareas, esas áreas de desarrollo se puedan mejorar, ya sea buscando programas de entrenamiento, coaching o asignaciones que ayuden a crecer a la persona. Hablamos de engagement, hablamos de desarrollo de gente. El tercero es gestionar recompensas, ¿no? Creo que a veces en las organizaciones ponemos sistemas de gestión de recompensas muy complejos, muy forzados, y al final es el manager el que tiene la visión de cómo su equipo va performando y manejar las recompensas monetarias, pero también el reconocimiento, ¿no? Y creo que también en conocer bien a su equipo es entender qué tipo de reconocimiento quiere cada persona y en qué momento quiere ese reconocimiento. Y el último elemento, pero quizás el más importante y el que ocurre todos los días, es gestionar el equipo. Un manager está constantemente gestionando equipos y está haciéndolo sobre 3 ejes. Está haciéndolo sobre la salud del equipo, está haciéndolo sobre el governance del equipo, pero fundamentalmente también sobre cómo el equipo logra esos resultados, ¿no? Y estas 8 tareas, como digo, nuevamente no son tareas una vez al año, sino que se van dando constantemente y es parte del rol que tiene que tener el manager en su cabeza de cómo lo va haciendo. Una de las tareas que ocurre todos los días es la de gestión del equipo, ¿no? Y cómo balancear a los distintos miembros del equipo y tratar de lograr los objetivos a través de un equipo más diverso. Pero si recordamos los 4 roles de alinear la organización, tampoco significa que son anuales, sino que fijar dirección y corregir el curso es algo que se debe hacer constantemente. La asignación de recursos se debe revisar. Remover barreras es algo que constantemente el manager tiene que hacer, al igual que gestionar proyectos. Y en la parte de desarrollo de gente,
recordar es la parte de entender el engagement de cada individuo, el desarrollo que ellos necesitan, manejar las recompensas y cómo gestionar la efectividad del equipo. Con eso creo que tenemos un modelo muy simple para explicar a nuestros managers cuáles son sus roles y tareas para ser exitosos. El otro tema es cómo desarrollamos esta calidad de gerencia, porque es fácil hablar de este modelo, decir es un modelo bastante simple, un modelo que también es bastante intuitivo, y creo que la belleza del modelo es en que es muy intuitivo. Creo que muchas de estas tareas se van aprendiendo con una combinación típica de 70-20-10, ¿no? Creo que hay que dar herramientas teóricas, algunas herramientas prácticas. Tomemos el ejemplo de fijar dirección, ¿no? Un manager tiene que entender cómo fijar dirección, cómo tomar la estrategia y bajarla a objetivos concretos, cómo gestionar los cambios de dirección, cómo también intuir los cambios de dirección que van a venir. Pero yo creo que eso es dar herramientas prácticas, darle una serie de tools e ideas para fijar dirección. Creo que después hay que dejar que los managers lo practiquen, que tengan 2 semanas, 3 semanas de practicarlo, después de que se le da la parte teórica, y al final hacer coaching de cómo las herramientas que aplicaron fueron o no exitosas en esos 2 o 3 semanas de práctica, ¿no? Por eso creo que tampoco es hacer un curso de un día, vienen todos, los certificamos y se van, sino que creo que es mejor partir cada una de estas tareas o agruparlas de acuerdo a la necesidad, dar pequeños módulos de capacitación, que puede ser workshops de 4 horas, de un día, dar herramientas, asegurar que hay práctica y después con el coaching hacer un debrief de cómo fue esa práctica. Y de esa manera creo que es una manera mucho más efectiva de internalizar todas estas conductas que hacen que un gerente sea más eficaz. Ok, la segunda cápsula de la que les quería hablar también relaciona con la de calidad de gerencia y tiene que ver con las herramientas de recursos humanos que hoy consideramos casi el estándar básico que cualquier compañía tiene que tener, ya sea la gestión de desempeño, cuadros de reemplazos, herramientas de desarrollo individual. Y un poco analizando cuál era el origen de muchas de estas herramientas, pero también analizando el origen académico de cuál era la raíz que daba sustento a muchas de estas herramientas. Las herramientas que hoy ya damos por un estándar en las organizaciones se generan en Estados Unidos en la posguerra, ¿no? En la década del 50. En compañías donde el management empieza a avanzar como ciencia y recursos humanos empieza a pasar de personal a gestión de personas, en grandes corporaciones como General Electric, IBM, American Steel, que eran justamente las compañías que tenían prácticas de management más avanzados, que además tenían recursos para hacer las investigaciones y entender cómo gestionar más a la gente. Muchas de estas herramientas entonces se desarrollan en la posguerra, en la década del 50, 60, nuevamente en organizaciones muy grandes, piramidales, como eran las organizaciones que tenían muchos layers, donde el contrato empleado-empleador era empleo de por vida. Yo entro en una organización, empiezo a crecer y estoy ahí hasta que me jubilo y después tengo mi pensión. En un ambiente económico muy cerrado, ¿no? La globalización fundamentalmente es un fenómeno que empieza en la década del 90. En esa época el único comercio global, o la mayoría del comercio global, eran commodities y productos más de origen primario. Sin embargo, en la medida que se van desarrollando todas estas herramientas, y Peter Drucker habla de gestión por objetivos justamente en la década del 50, se va como creando una serie de prácticas de recursos humanos que después compañías más pequeñas o también compañías grandes van poco a poco emulando y generando este estándar mínimo de lo que se debería tener en recursos humanos. Por otra parte, todo el análisis o trabajo académico más de base de estas herramientas
de por qué deberíamos tener estas herramientas, todo el trabajo de desarrollo organizacional es de esa misma época, ¿no? La teoría de motivación de Maslow es del 40, Herzberg la modifica en la década del 50, la teoría XY de McGregor es de la década del 60, pero son también las herramientas académicas que dan basamento a las prácticas de recursos humanos, ¿no? Y hacemos fast forward a la década del 90, del 2000, y bueno, ya todos creemos que tenemos que tener un sistema de gestión de desempeño anual, planificación de cuadros de reemplazo a 5 años, herramientas de compensaciones muy rígidas. Sin embargo, vivimos 60 años después en un mundo totalmente globalizado, en organizaciones mucho más chatas, en organizaciones que tienen que ser más dinámicas para rápidamente adaptarse al entorno, y sobre todo también donde la relación empleado-empleador cambia totalmente. Hoy nadie, ni la organización ni los empleados quieren estar toda la vida en una organización, sino que lo que quieren es asegurarse que están en un lugar donde van creciendo y su empleabilidad se mantiene, ¿no? Con lo cual creo que es un buen momento de repensar por qué seguimos utilizando estas mismas herramientas, ¿no? Hay muy buenos debates sobre gestión de performance. Yo creo que todos odiamos la gestión de performance, pero la seguimos haciendo porque es algo que venimos haciendo. Creo que probablemente en diciembre, cuando tenemos que hacer una evaluación de desempeño, no nos acordamos de los objetivos que pusimos en enero. Y creo que al final muchas de estas herramientas, más que facilitar la gestión de capital humano, la inhiben. Y por otro lado, y lo uno con la primera cápsula que hablaba de calidad de gerencia, estas herramientas de alguna manera se siguen usando porque pensamos que no vamos a tener buenos gerentes y tenemos que darles procesos y encuadrarlos, etcétera, para que puedan gestionar bien a la gente. Lo cual es un gran error, porque entonces nunca vas a tener buenos gerentes, o los malos gerentes se van a escudar en los procesos que tenés para no tener las conversaciones que tienen que tener con la gente, ¿no? Es muy fácil decir, yo te hubiese puesto un muy buen rating, pero bueno, como el proceso, bla, bla, no te puedo poner tan buen rating, o yo te hubiese dado más aumentos, pero el proceso hace que te dé menos aumentos. Yo creo que muchos de los procesos que tenemos hoy no solamente no permiten gestionar bien a la gente, sino que no permiten desarrollar esta calidad de gerencia que es tan importante, y muchas veces sirven como un proxy para no tener buena gerencia. Bueno, ¿cuál es la solución? ¿Cuál es mi propuesta? Yo creo que habría que repensar de cero todos los procesos de recursos humanos y focalizarse en 3 ejes cuando estamos eligiendo un proceso o una intervención de recursos humanos. La primera es muy básica, pero es claramente cuál es la estrategia de la organización y cuáles son los procesos que necesita para gestionar su capital humano, ¿no? No todas las industrias, no todos los tamaños de organización, no todos los mercados requieren las mismas herramientas. Entonces, esto de que todos tenemos que tener evaluación de desempeño es ridículo porque depende de la industria. El segundo elemento es cada vez que se pone un proceso de gestión de capital humano, se crea cultura con ese proceso, ¿no? Si tenemos un sistema de evaluación con ranking forzado, que un 5% tiene unas compensaciones muy altas y el 5% lo echamos, bueno, va a generar una cultura. No digo que sea ni bueno ni malo, simplemente digo que eso tiene consecuencias en la cultura y si esa es la cultura que queremos generar o no. Entonces, el primer tema es cuál es la estrategia de la organización, en qué marco se mueve y cuáles son las herramientas que hacen falta, pero segundo, cada herramienta, cada proceso que yo pongo va a generar cultura. Y mi tercer consejo es el tiempo. Hoy vivimos en ciclos de negocios muy cortos y la gestión del capital humano tiene que ser en un diálogo mucho más frecuente. Y creo que seguir hablando de ciclos anuales, seguir hablando de planes de sucesión a 5 años no tiene mucho sentido. Sí es bueno tener una dirección, pero creo que el diálogo, creo que los procesos de feedback, los análisis de escenarios tienen que ser mucho más cortos. Y por otro lado, además de que ser más cortos, hoy tenemos muchas herramientas tecnológicas que nos permiten que esos procesos sean más cortos y podamos tener diálogos con nuestros empleados de una manera mucho más recurrente, ¿no?
Como un ejemplo es la encuesta de clima laboral o de engagement. Hacer encuestas de clima laboral cada 2 años para después procesar la información, que llegue el reporte a los 6 meses y hagamos planes de acción a 1 año, estamos tomando acciones a los 3 años de que pasó la encuesta y no tiene sentido, cuando hoy con una aplicación móvil o lo que fuese, podríamos mucho más rápidamente tomar el pulso de la organización y ser más efectivos en cómo manejamos engagement. Otra de las oportunidades que creo que todavía está muy poco utilizada es la parte de learning y el microlearning. Y hoy todos nuestros empleados tienen un smartphone, pero cuando veo el porcentaje de pick-up de mobile learning es insignificante, sigue siendo solamente un 5%, y le estamos pidiendo a nuestros empleados en la edad del móvil que sigan haciendo cursos online de, no sé, 30 minutos en un ordenador que ni siquiera se pueden llevar a casa. Y también el tema de performance management, que quizás es el que más debate hay, los ciclos de feedback y de fijación y corrección de objetivos también creo que tienen que ser mucho más cortos, también apalancando la tecnología que tenemos, ¿no? Con lo cual, la invitación que les hago a todos ustedes en sus organizaciones es a repensar los procesos que tienen de recursos humanos y asegurar que los mismos sustentan la estrategia de la organización, generan la cultura correcta para la organización que ustedes tienen y sobre todo que utilicen tecnología y tiempos más frecuentes para hacerlos más efectivos. Muchísimas gracias.